Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar lo que es análisis de circuitos, plan 2016 para la Facultad de Ingeniería y para FES Aragón, UNAM, plan 2021. El día de hoy vamos a ver el tema 1.2, ley de Ohm y convención pasiva de signos, potencia eléctrica y conservación de la carga, resistores en serie y en paralelo, transformación delta estrella. Para comenzar, bueno, en primer lugar vamos a ver lo que es el voltaje. En este caso el voltaje que aquí nos menciona es que el voltaje entre los terminales de una resistencia lineal es directamente proporcional a la intensidad de la corriente que circula por la resistencia. El coeficiente proporcional es el valor de la resistencia. Gracias a ese voltaje y gracias a la corriente que se da, también vamos a tener una resistencia y esto se va a traducir en lo que es proporcional, o sea, una proporcionalidad. En este caso, la resistencia siempre va a ser como algo constante. Esto es debido a pues toda la demostración que se tiene de forma teórica en electricidad y magnetismo, pero esto nos resume que es la ley de Ohm. Por lo tanto, esta forma que tenemos que es voltaje igual a la corriente por la resistencia, donde la resistencia mide en ohms, obviamente esta ecuación va a ser sumamente poderosa para todos nuestros cálculos, hasta también corriente alterna. Entonces, por lo tanto, no hay que despreciarla en ningún momento. Esta va a ser siempre importante. Vamos a denotarla con mayúsculas la V y la I a estas letras propiamente para lo que es las fuentes de voltaje o corriente, obviamente en corriente directa. Cuando pasemos a corriente alterna, lo que vamos a hacer es lo mismo mayúsculas, pero totalmente todas mayúsculas. Sin embargo, lo vamos a anotar con bueno, lo que se llaman letras negritas o muy negras para subrayar que se trata de valores en corriente alterna. Eso lo vamos a ver cuando siga el tema 3 y 4. Elementos pasivos y activos. Un elemento activo es el que genera energía eléctrica transformando otro tipo de energía. En este caso, la mayoría de compuestos que son elementos activos son las fuentes independientes de corriente y voltaje y también las fuentes dependientes. Mientras que el elemento pasivo son los que reciben energía eléctrica, en este caso son resistores, capacitores e inductores. Sin embargo, aquí los catalogué yo de esa forma porque en la mayoría de los problemas, los capacitores e inductores siempre van a comportarse como pasivos, sin embargo, pueden también comportarse como activos instantáneamente, ya que descargan cierta corriente eléctrica hacia otros componentes. Pero por ahora lo vamos a considerar como pasivo en su mayoría de problemas y aplicaciones. La convención pasiva de signos es la siguiente. Bueno, para lo que es las fuentes de voltaje y de corriente, siempre va a ir de menos a más, es decir, en este sentido la corriente va hacia esta dirección, como se ve en la flecha de una fuente de corriente, es decir, va de menos a más. Es decir, el borne supongamos que este es el borne A, igual este el borne A, entonces el borne A va a ser un valor positivo, mientras que si por ejemplo este es el borne B y otra vez el borne B, van a tener un valor negativo, es decir, menos voltaje en B. Entonces, por lo tanto, eso es muy importante al momento de hacer los cálculos pertenecientes a la unidad, más bien. Ahora, si la corriente, en este caso, va hacia a estos elementos pasivos, que es precisamente los resistores, capacitores, inductores, donde entra, digamos, la flecha, va a entrar primero el positivo y luego el negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, en cuanto sean elementos pasivos. Y entonces por eso es la convención más eh, que hay que recordar al momento de hacer los cálculos pertenientes. Ahora, lo que es la potencia lo vemos de toda esta forma de diferencial, etcétera, etcétera. Esta es una forma de demostrar lo que es la potencia. Sin embargo, pues todo esto es
un cálculo muy extenso y muy tedioso de verlo. Ustedes pueden pausar el video y ver constatando cómo se fue realizando cada uno de los pasos. Por lo que llegamos que la potencia eléctrica simplemente es voltaje por corriente. Y ese mismo podemos hacer a partir de la ley de Ohm, sustituir lo que es el voltaje por en términos de resistencia y corriente o viceversa, en términos de voltaje y resistencia solamente, etcétera. Pero esencialmente es este. La potencia eléctrica simplemente es el voltaje por la corriente del elemento que vamos a obtener de la potencia. Ahora, algo que aquí nos compite es la conservación de la carga. Simplemente la sumatoria de todas las potencias entregadas menos la sumatoria de todas las potencias absorbidas es igual a cero. Eso igual lo vamos a ver y no puse aquí algo muy detallado ya que lo podemos ver en lo que son los problemas ya propuestos. Resistores en serie y en paralelo simplemente va a ser lo siguiente y para recordar vamos a hacer lo que sigue. Bueno, en primer lugar tenemos resistores en serie. Cuando hay resistores en serie quiere decir que hay un punto en común entre dos bornes que comparten. En este caso, estos bornes que comparten al unirse dan como resultado un nodo. Ese nodo lo podemos denotar con un punto y simplemente una letra mayúscula del abecedario. A, B, C, D, etc. Y se define el nodo de la siguiente forma. Punto del circuito donde se unen dos o más elementos. ¿Ok? Algunas definiciones viene que son por lo menos tres elementos, pero aquí lo vamos a definir como al menos dos o más elementos. Ahora lo que es la rama simplemente es el camino entre dos nodos como se denota aquí. Tenemos dos nodos, el A y el B, y de A a B es una rama. Sin embargo, aquí no puede ser una rama porque estamos hablando del mismo punto e igual abajo del mismo punto. Por lo tanto, son resistores en paralelo. En paralelo significa que tienen en compartimiento dos puntos en común. En este caso, este resistor y el otro resistor tienen dos puntos en común, el punto A y el punto B. Ecuaciones para los resistores en serie y en paralelo. Bueno, en serie simplemente la resistencia equivalente va a ser sumar todas las resistencias cuando están en una configuración en serie. R1 más R2 más R3, etcétera, hasta Rn. En paralelo simplemente son los inversos de cada uno entre el total del inverso. Es decir, simplemente la resistencia equivalente es igual a 1 como el numerador entre la suma de 1 entre R1 más 1 entre R2, etcétera, hasta 1 entre Rn. Hay casos especiales. Bueno, en este caso, o bueno, en lo que los problemas se compiten, algunas veces lo vamos a utilizar, otras veces simplemente por lo que es aprender a reducir, que es lo más importante, pues vamos a veces a omitirlo. Sin embargo, cuando se nos presenta la oportunidad muy clara, pues vamos a utilizar este caso especial. El caso especial dice resistencias con el mismo valor en serie. Simplemente la resistencia equivalente va a ser un factor n, que es las resistencias del mismo valor, por propiamente ese valor único. Otros casos especiales que las resistencias con el mismo valor en paralelo. Simplemente si están todas en paralelo y tienen el mismo valor, simplemente la resistencia equivalente va a ser el valor de esa resistencia que va a ser igual para todas entre 2. Se me olvidó. Bueno, en este caso especial simplemente es cuando tiene dos resistencias en paralelo. Caídas de voltaje en serie. Bueno, en serie va a ser los voltajes para cada componente de la composición en serie. Sus voltajes van a ser diferentes, mientras que la corriente para cada uno de los elementos va a ser la misma. ¿Ok? Para las caídas de voltaje en paralelo va a ser lo inverso que en serie, es decir, todas las caídas de los voltajes van a ser los mismos, mientras que las corrientes van a ser diferentes. Y tenemos un último tema,
Este tema es más que todo eh, parte de nada más llevar a cabo esa transformación y a partir obviamente de identificar bien los nodos y ver cómo vamos a ir transformándolo. En este caso tenemos la transformación delta estrella o simplemente triángulo Y, ¿no? Como se ve en alguna literatura. ¿Por qué así? Bueno, porque tiene la forma de un delta, propiamente como se ve en pantalla. Este simplemente está al revés, como se ve un triángulo aquí de esta forma. Simplemente la punta acaba hacia acá abajo, mejor de hacia arriba. Y simplemente tenemos identificado nuestros nodos y nuestras resistencias en términos de letras A, B y C. Y lo que es la estrella o simplemente Y, simplemente lo que es aquí está el punto, aquí otro punto y acá abajo otro punto. De tal forma que sus tres terminales concuerdan de cada uno de los resistores. En este caso todos comparten un mismo punto en común entre las tres. Estos problemas o bueno, estas transformaciones se van a hacer cuando no están ni en serie ni en paralelo. Y simplemente tenemos que si queremos convertir los de estrella a delta, vamos a hacer la siguiente forma. Simplemente vamos a usar todas estas tres ecuaciones para cambiar de lo que es estrella a delta. Y se ve en pantalla bueno, se lleva a cabo esta transformación. Ahora sí que vemos al revés de delta a lo que es estrella. Hacemos con estas ecuaciones que se ven en pantalla. Simplemente esto es aplicándolo en problemas. Resolver simplemente para llevar a cabo eh, el concepto, ¿no? Y que se quede simplemente reiterado cómo llevarlo a cabo. Y bueno, una aplicación de lo que es la transformación delta estrella se va a ver en lo que es los sistemas ya, o lo que es la introducción, que eh, si no hay una falla en cuanto al concepto, se ve en el tema 4, que es la introducción a lo que es ya los sistemas trifásicos, pero esencialmente pues se ve en la que es máquinas eléctricas trifásicas. Ahí ya se puede hablar de esto de transformación delta estrella, pero por lo mientras nada más va a quedar como un concepto académico, es decir, solamente vamos a ver cómo se realiza y cómo se lleva a cabo, que también lo vamos a ver en lo que es la introducción a los sistemas trifásicos, pero simplemente cómo se comporta, que es lo más importante. Y bueno, hasta aquí se terminó el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, comenten, compartan y sobre todo esto nos va a hacer construir más el canal y hacer que crezcamos en cuanto al conocimiento y a la ingeniería. Y si no, nos vemos en el próximo video. Que tengan un excelente día. Hasta luego.